Hoy día voy a presentar una introducción a este viajero que se llama Alexander von Humboldt, un viajero prusiano. Vamos a ver algunas de las características que lo hizo, ¿no es cierto?, arribar a América en 1799. Estuvo entre 1799 y 1804 haciendo un viaje. Recorrió gran parte de América Latina, y también estuvo en Norteamérica, aunque no hubo países en los cuales no estuvo, como Chile y Argentina, por ejemplo. En el resto de los países que tenían clima, sobre todo climas tropicales, que él le interesaba conocer, fueron recorridos, y este viajero escribió muchos textos que circularon y hasta hoy día circulan sobre América. Y es uno de los primeros viajeros, como vamos a ver acá, que instaló dos cosas que son importantes para nosotros en este curso. Uno es el uso de instrumentos científicos de precisión en el lugar. Para la época era el termómetro, barómetro, higrómetro. También, ¿no es cierto?, fue el que diseñó algo que vamos a mirar en esta presentación, las isotermas, y a partir del uso de instrumentos de precisión, él va a construir toda una idea respecto de lo que llamó el cosmos, es decir, el orden a partir del cual, ¿no es cierto?, la Tierra es vista como una unidad, y por lo tanto todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, en un lugar influye en el otro. Eso es un poco la mirada de Alexander von Humboldt. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con justamente su libro más famoso, Cosmos. Es un libro que escribió un poco antes de morir, y cómo se puede entender la circulación global del conocimiento, que es el tema que vamos a ver acá. De eso se trata la presentación de hoy día, que sirve como una introducción al análisis del documento que vamos a hacer el jueves. Bien, aquí nosotros tenemos a este viajero que ha tenido muchas interpretaciones. Em, y después yo voy a mostrar cuál es la interpretación que vamos a utilizar en el curso, que es la que en el fondo yo sigo dentro de los trabajos que hacemos sobre este viajero. Uno, ¿no es cierto?, lo repitió Simón Bolívar, que es el gran descubridor de la naturaleza americana. De tanto así a Alexander von Humboldt lo denominaron como el segundo descubridor, el segundo Colón de América. O sea, si Colón había descubierto América, ¿no es cierto?, a fines del siglo XV, lo que había hecho, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVIII, Alexander von Humboldt, era descubrir la naturaleza americana. O sea, si Colón había mostrado que existía un nuevo continente para el mundo, digamos, en fondos para Europa en realidad, Alexander von Humboldt habría entonces, de esta perspectiva, habría estudiado por primera vez la naturaleza de América desde un punto de vista científico. Simón Bolívar destacó mucho esta cualidad de ser el descubridor de la naturaleza americana, y cómo esa naturaleza no solamente es sometida a la pictografía, a la poesía, como pudo haber sido antes, al arte, sino también a los instrumentos de investigación científica, que son instrumentos de precisión. Bueno, este personaje, Alexander von Humboldt, generó y ha generado hasta hoy día es un gran fenómeno bibliográfico. Hay una autora, Andrea Wulf, que escribió hace poco, ¿no es cierto?, este libro como El inventor de la naturaleza, que ha sido un libro muy leído en, digamos, en estos últimos años, sobre todo en lengua inglesa. También se dice que Humboldt fue el constructor de un proyecto alternativo de modernidad. Si uno mira la modernidad desarrollada, ¿no es cierto?, como la podemos ver desde hoy día, de lo que se impuso tras, ¿no es cierto?, sobre todo la Revolución Francesa, o la mirada, ¿no es cierto?, de un punto de vista también de las revoluciones científicas, podría haber un tipo de modernidad que está muy centrada en América, perdón, en Europa. Es una modernidad que supone que Europa es el punto más alto de la condición humana prácticamente, y Europa es el modelo para todo el resto del planeta, y es el único modelo que se naturaliza como el modelo que podría ser el que debieran emplear todo el resto de los continentes. Lo que Ottmar Etche habla que este Alexander von Humboldt construyó un modelo mucho más
vinculado a la misión del globo, del cosmos, donde no hay una particularidad especial de Europa respecto al resto del mundo, ni tampoco de otro lugar del planeta, porque están todos interconectados. Em, Esto es lo que también para otros se denomina una visión ecológica, es decir, como si Alexander von Humboldt se hubiese acercado, o algunos dirán adelantado, yo no lo veo de esa manera, a lo que hoy día conocemos como ecología, o la visión de que el mundo está interconectado. Por lo tanto, si el mundo está interconectado, está vinculado entre sí, no tiene sentido decir que Europa es el modelo para el resto, ¿no? Ni tampoco que una parte del planeta se considere como superior al resto, que es lo que está detrás del colonialismo y todas las formas de racistas que puedan existir. Entonces, este Alexander von Humboldt se lo ve como un constructor de una otra modernidad, una modernidad que no se impuso, pero que si se hubiese impuesto, hubiese significado muchos menos problemas de los que tenemos hoy día. No solamente el problema del colonialismo, que Europa se sienta superior al resto del mundo, sino por sobre todo de una relación diferente con la naturaleza. Porque si nosotros pensamos que la naturaleza está interconectada y que todos somos parte de un mismo conjunto, un cosmos, un orden, significa en griego cosmos, eh, el mundo no se habría comportado como se comporta hasta hoy día, ¿no es cierto? De forma tal que explota la naturaleza sin considerar que tiene una repercusión sobre ellos mismos. Hay otros personajes, o sea, autores, perdón, que han trabajado a este personaje más bien desde el punto de vista visual, por ejemplo. Los Humboldt, cuando llega a un lugar, hace un esquicio, un dibujo del lugar, y después eso lo lleva a Europa y lo pasa a pintores según eh, los primeros bocetos que él hizo. Y esos pintores, ¿no es cierto?, están retratando una América que era desconocida para Europa. Por lo tanto, Dubois ahí dice, ¿no es cierto?, que es el descubridor visual de América. Y en la versión más reciente, la de Andrea Wulf, que habla que el Alexander von Humboldt sería el inventor de la naturaleza, o sea, una forma de entender la naturaleza que eh, se siente conectada, ¿no es cierto?, entre sí. Es una manera de entender también este personaje. Sea como sea, ¿no es cierto?, todos estos enfoques están hablando de la complejidad de un personaje que vamos a ver después en sus textos. Yo no quise partir por el texto mismo, que es la actividad que tenemos que hacer en estas últimas semanas del curso, porque primero quise dar una visión general, que también lo vamos a hacer la próxima semana con el tema, cuando nos toque el tema de Charles Darwin, y también al final del curso con María Graham. Entonces la idea es que primero dé una visión introductoria sobre el personaje y después podemos ver sus textos. Bueno, es el libro la tapa del libro más conocido, está en alemán, ¿no es cierto? Pero se tradujo al francés más o menos luego, y tiene una versión un poco tardía, más tardía al castellano. Se llama Cosmos, ensayo de una descripción física del mundo. Eso es un poco. Y ya aquí un poco la idea, aquí ya un poco lo puede ver esta idea de que está todo conectado entre sí, como lo vamos a mirar en esta presentación de hoy. Esta obra Cosmos podemos estudiarla para poder analizar en qué sentido este personaje pudo construir una idea de la historia de la ciencia global, como un fenómeno global, que es lo que vemos hoy día, ¿no? Un momento, voy a correrla. Voy a hacer un ajuste acá. Okay, ok. Esta obra Cosmos, que es la última de su vida, digamos, antes de morir, de alguna manera recoge, como decía, toda su obra. Esta obra está compuesta por 5 volúmenes, que lo escribió entre 1845 y 1862, es una obra de su vida prácticamente, y es una obra que esperaba, ¿no es cierto?, comprender todo el conocimiento que en la época existía sobre la naturaleza, es decir,
abarcar el cielo y la tierra, y unirlos al mismo tiempo en la complejidad fundamental de la vida. Esto significa que se estudia desde la astronomía hasta lo que hoy día conocemos como geología, pasando por los estudios de los zoológicos, en fin. Lo único que dejan fuera son a los seres humanos, que entran de alguna u otra manera con el tema de lo que hoy día llamaríamos los desequilibrios ecológicos que produce el ser humano, pero en general es una obra que está pensada para estudiar el cosmos como una totalidad, la Tierra en este caso, no el cosmos, o visto como un orden, tratando de vincular distintos elementos que para la época empezaban ya a mostrarse como separados en términos de estudios científicos. O sea, la química se divide de la física, se construye, ¿no es cierto?, una visión de la geografía que es un poco diferencial, la geomorfología. Lo que hace Alexander von Humboldt es justamente ir contra el tiempo que él vivió, en el cual se estaban separando las disciplinas y formando, ¿no es cierto?, posteriormente en el siglo XX ya los departamentos en las facultades de ciencias, y él lo que hace es justamente todo lo contrario, une esta mirada, une la meteorología con la geología, ¿no es cierto? Después incluye, incluso en algunos textos incluye el arte, aunque aquí no está tan evidente, ¿no es cierto?, para mostrar la complejidad de un todo, que es algo que no podríamos hacer hoy día, porque nadie sería capaz prácticamente, o muy pocos, o pocas, de englobar en un solo libro todo el conocimiento que se tenía de la naturaleza en esa época. Esto se trata de un saber que se ocupe de todo, por lo tanto, como digo, no se va a agotar en la autobiografía de quien lo está relatando, ni tampoco, ¿no es cierto?, en una disciplina. Como dije, Humboldt a fines del siglo XIX está yendo a contrapelo, mientras todo el mundo va a diferenciarse como disciplinas, él todavía sigue mirándolo como diríamos, de un sentido holístico hoy día. Bien. Este es un saber a escala global. Eso es lo más interesante para este curso, porque ustedes debieran pensar esto, que la ciencia siempre es un fenómeno global, ¿no? Nadie puede trabajar de forma aislada, y por eso son los congresos muy necesarios, las revistas científicas donde circula la información, pero también porque las investigaciones se hacen sobre la base de muchos grupos que trabajan en diferentes partes del mundo. Mm. Y era importante acá que Humboldt no tuviera un saber y una mirada solamente europea, sino más bien extraeuropea, que pudiera incorporar al resto de los lugares que también hacían investigación científica. Em, y esto, ¿no es cierto?, lo que distingue a Humboldt de otros científicos de la época mucho más europeizantes. Este cosmos entonces cubre una variedad de temas, como había dicho, ¿no es cierto?, los fenómenos celestes, terrestres, la vida orgánica, o el concepto de vida incluso, y todos se han englobado en estos 5 volúmenes de un libro que desde ya es monumental. Lo que me gustaría acá, de alguna forma, demostrarles con los casos que vamos a revisar acá, es que para que este libro fuera funcional, para que pudiera hacerse, realmente se necesitó que este viajero se conectara con gran parte de los científicos de la época, y, ¿no es cierto?, que además esos científicos lo ayudaran, ¿no es cierto?, en la preparación y el análisis del libro. Es un compendio, pero no es un compendio hecho por una sola persona que maneja todo, sino que más bien por una persona que coordina, que hace que distintos especialistas de la época, ¿no es cierto?, puedan ayudar a que esta investigación salga adelante. Y aquí hay un ejército, como dice acá, o sea, un grupo de ayudantes y expertos botánicos, astrónomos, geólogos que están trabajando. ¿Cómo lo puede ver uno de esos? A través de la correspondencia. Vamos a ver acá, ¿no es cierto?, como por ejemplo esta carta, y lo puedo mostrar acá, que está sacada de un archivo. Esta es una carta de Alexander von Humboldt. Tenía una de las letras más espantosas que se pueden seguir, aunque esta se entiende, los, los que estudian el alemán del siglo XIX, porque es una letra que ahora mucha gente actual no la puede leer, lo pueden ver. Entonces, aquí tenemos una carta que es la típica carta que escribía Alexander von Humboldt, hecha a la rápida, y mandó, se calcula,
cerca de 50.000 cartas en su vida. Y entonces todas esas cartas que él envió y también las que recibió están en archivos. O sea, no todas, pero la mayor parte de ellas, sobre todo las que recibió. Pero también cuando hacían cartas, hacían copias. O sea, mandaba una carta a un lugar, pero se hacía una copia, que la guardaban en un archivo, en su archivo personal. Esto quedó en Berlín y una parte importante de esto está en la biblioteca estatal de Berlín, donde nosotros, bueno, con mi grupo de trabajo hemos sacado estas correspondencias, le hemos sacado fotos, entonces hemos podido revisar. Pero también está en distintos lugares del mundo, hay cartas de él. Entonces, esta red que construye Alexander von Humboldt es una red de científicos muy parecida a la red como funcionan hoy día. Y aquí entonces lo que hacía Humboldt era preguntar por datos, porque para armar esta visión del mundo necesitaba una gran cantidad de datos, ¿no es cierto? De temperatura, de humedad, de presión, de altura, de tipos de animales, en fin, y muchos más, perdón, que permitieran construir el modelo del mundo que está armando. Perdón. Entonces, como dije, hay cerca de 50.000 cartas que se conocen, ¿no es cierto?, de las que envió y recibió en su vida, que envió. Em, es muy grande y está conectado con todos los grandes científicos del mundo. Em, pero no solamente está conectado con científicos, con personas que pudieran hacer investigación, sino también con aquellos científicos que vivían en lugares a los cuales él no podía acceder, muy lejanos, y que podían, ¿no es cierto?, enviar un material que él después, como una suerte de centro de cálculos, podía tabular, organizar, sintetizar para, ¿no es cierto?, mostrárselos al resto del mundo en este libro Cosmos. Se conoce mucho de la correspondencia, se ha publicado muchos libros con toda su correspondencia, una parte importante todavía no está publicada, uno lo tiene que buscar en los archivos como lo que hemos hecho nosotros, pero lo que no se sabe muy bien es cómo utilizó la correspondencia, ¿no es cierto?, para hacerse de información sobre mediciones, sobre, digamos, registros que pudieran, ¿no es cierto?, servirles para escribir su libro. Y acá tenemos una manera de entender esta particularidad de estar conectado con todo el planeta y de esa forma, ¿no es cierto?, escribir su libro. No sé si hay una pregunta hasta acá. ¿Puedo pausar la grabación? Entonces, lo que hay que hacer es buscar un elemento que nos permita, ¿no es cierto?, mostrar empíricamente, desde el punto de vista histórico, cómo Alexander von Humboldt, desde Berlín, se podía hacer de información que estaba muy lejos y cómo esa información llegaba a Berlín y la podía después él tabular e inscribir en su libro Cosmos. Y acá tenemos un elemento que son las líneas de nieves eternas. Las líneas de nieves eternas fue la referencia que utilizó Humboldt para mirar el mundo en su totalidad y construir lo que después conocemos que él inventó como las isotermas, que son, ¿no es cierto?, estas líneas que unen lugares que tienen temperaturas similares. Entonces, para construir este gráfico, esta visión, que esa es parte de su libro Cosmos, ¿no es cierto?, uno de los indicadores para poder entender, ¿no es cierto?, que había en temperaturas similares en distintos lugares del planeta, fue justamente estas líneas de nieve. Es decir, en qué momento serían parecidos a los glaciares, ¿no es cierto?, se pueden encontrar líneas de nieve o fronteras de nieve que sean nieves eternas. Entonces, Humboldt buscó las leyes detrás de este ordenamiento de estos picos nevados, que son, ¿no es cierto?, los lugares más eh, alejados y que tienen estas nieves eternas, porque esto impactaba la geografía de las plantas, impactaba las presiones y impactaba la distribución geográfica del calor. Es decir, el indicador, la línea de nieve, como vamos a ver acá, ¿no es cierto?, fue un gran, ¿cómo se dice?, un gran
una gran idea para poder, ¿no es cierto?, construir una visión global del planeta Tierra. Entonces, en lugares muy distintos podemos ver que las temperaturas son similares y por lo tanto podemos creer a partir de eso que la geografía de las plantas también puede ser similar, que las presiones, ¿no es cierto?, que nos hablan de esta distribución geográfica del calor. Eso permitió, por ejemplo, que si uno observa, mirando las isotermas acá, que si hay un lugar, ¿no es cierto?, de África que tiene una temperatura similar en relación a América, entonces si en ese lugar de África, por ejemplo, tienen un cultivo, como de hecho ocurrió con los plátanos, ¿no es cierto?, se puede introducir después ese cultivo en otro lugar de América porque vamos a saber que bajo ciertas características pueden tener condiciones muy similares de temperatura, por supuesto. Entonces, esta idea de las líneas de nieve como punto de referencia fue, ¿no es cierto?, el interés en Humboldt y el interés también en trazar la curva, ¿no es cierto?, de estas líneas de nieve para poder después ahí construir las isotermas. El problema con estas líneas de nieve es que depende mucho de los factores locales. O sea, uno no puede pensar que porque traza un mapa, ¿no es cierto?, podría encontrar que las temperaturas van a ser igual a igual latitud. El factor local hace, ¿no es cierto?, que en algunos lugares, a pesar de que tienen la latitud muy similar, las líneas de calor, la isoterma, ¿no es cierto?, sean distintas. Entonces, el problema es que Alexander von Humboldt, como otros viajeros y científicos de la época, dependen directamente de que en el lugar, digamos, que se requiere esa información, alguien, ¿no es cierto?, eh, haga mediciones y mediciones que son siempre locales. Bien, entonces acá tenemos las isotermas, ¿no es cierto?, del libro Cosmos de Atlas, el Atlas del libro Cosmos, perdón, donde uno puede advertir estas líneas de calor, o digamos, de líneas que dicen, ¿no es cierto?, que en un lugar están temperaturas similares. Aquí está ordenado, ¿no es cierto?, por diferentes índices que uno podría buscar. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una curva de isotermas, pero también, ¿no es cierto?, una comparación de los lugares que tienen eh, las fronteras de nieve. Acá tenemos el Nuevo Mundo, las temperaturas del Nuevo Mundo, y en comparación con las temperaturas, ¿no es cierto?, y la nieve, y la frontera de nieve del Viejo Mundo. Entonces, lo que se da cuenta, ¿no es cierto?, Humboldt, que en muchos lugares de América, eh, la nieve está a una temperatura, una altitud diferente, ¿no es cierto?, a lo que está en Europa. En el sentido de que para alcanzar la nieve eterna en América se necesita mucha mayor altura que, por ejemplo, lo que se necesitaría en Europa. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, él va concluyendo que se necesita mayor altura porque las condiciones climáticas, a pesar de estar en el mismo paralelo, por así decirlo, son diferentes. Así él va construyendo esta perspectiva. Acá tenemos un detalle, ¿no es cierto?, de las comparaciones eh, se llama en alemán Schneegrenze, es decir, la frontera de nieve o el límite de nieve del Viejo Mundo. Y tenemos desde el Himalaya, ¿no es cierto?, pasando por los Alpes, y algunos menores que están cerca de este caso también, bueno, también en Europa. Entonces acá tenemos un detalle. Con esta él va marcando, ¿no es cierto?, la altitud, y a partir de eso, ¿no es cierto?, puede construir estos índices de temperatura. Bien, voy a mostrar ahora un caso especial desde donde Alexander von Humboldt sacó información, que es bien relevante para entender esta perspectiva de la historia de la visión global de la ciencia, porque Alexander von Humboldt, uno de los lugares a los cuales nunca llegó,
fue justamente Chile. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo recoger estos datos de las fronteras de nieve en lugares como Chile? Em, Porque hacer trazar trazar la altitud de las montañas más grandes sin la información de diversas fuentes y lugares, ¿no es cierto?, habría sido imposible. El problema es que esa información no está en el libro Cosmos, en su libro eso no aparecen los informantes, entonces uno tiene que, o sea, no aparece, digamos, el proceso por el cual él recibió la información y la transformó después en un libro, entonces hay que buscar a los informantes, y para buscar a los informantes lo que hay que buscar son las cartas. Entonces volvemos a esta idea de mirar las cartas para ver cómo en estas cartas, ¿no es cierto?, uno puede encontrar pistas para entender qué es lo que está haciendo Alexander von Humboldt. Hay dos personajes que vamos a ver acá que tuvieron relación con Alexander von Humboldt y que le enviaron información de las montañas y de las nieves eternas, digamos, de Chile. Uno es un astrónomo, James Gillis, que es del astrónomo del Observatorio de Estados Unidos, de Washington, quien hizo una expedición astronómica a Chile. Estuvo varios años viviendo acá y instaló su observatorio en el Cerro de Santa Lucía. Bueno, él se va a contactar con Alexander von Humboldt a través de otro astrónomo, en este caso también de Alemania, se llama Christian Gerling, que, ¿no es cierto?, va a ser como el intermediario, en el fondo, entre los temas que necesitaba Alexander von Humboldt para construir y diseñar su libro, y lo que podía una persona in situ, en el lugar en Chile, podía proporcionarle. Como digo, acá estaban las cartas. Esta es una de las cartas que escribió justamente a ese personaje. Este es un borrador en alemán. Hay otros indicios que algunas de estas cartas fueron traducidas, algunos resúmenes, en este caso al inglés, porque Gillis evidentemente no hablaba alemán y no existía una lengua franca como hoy día que todos los científicos hablan inglés. En ese momento la gente de diferentes lugares hablaba desde su idioma local, o sea, los franceses francés, los alemanes alemán. Por lo tanto, esta correspondencia se hacía bien difícil entre personas que tenían diferentes lenguas y se resumían a veces una parte. Entonces esta carta, que es muy larga, está resumida después en inglés para Gillis. Bien, perdón. Veamos el caso de Gillis. Entonces, uno de los problemas que tenía Humboldt era que no tenía información de las altas montañas de los sectores que estaban tanto en algunos sectores del centro de Chile actual, como lo que sería el sur más austral para la época que estaba cerca del sector de Valdivia. Entonces, este astrónomo que estuvo viviendo en Chile, trabajando observando el espacio, digamos, desde el Cerro Santa Lucía, se movió por todo el sector de la zona central. Estuvo, ¿no es cierto?, en varios lugares, y esa noticia de que este personaje estaba acá investigando fue la que entusiasmó a Humboldt a escribirle justamente esta carta para que se lo enviaran a él, y a partir de eso, ¿no es cierto?, responder las preguntas que él tenía para el libro que estaba escribiendo, el libro Cosmos. Entonces, lo que hace, ¿no es cierto?, es preguntarle digamos, a este Gillis, a este norteamericano, cuáles son las alturas que está midiendo y cómo las mide, les pregunta, y cómo determina a qué altura las nieves no se derriten, lo que sería las fronteras de nieve. Quería obtener, ¿no es cierto?, los puntos de observación del lugar, o sea qué método utilizó para, ¿no es cierto?, obtener las medidas trigonométricas que permitían definir las coordenadas, ¿no es cierto? Por trigonometría se calculaban las alturas, digamos, igual que hoy día, utilizando teodolito y otros instrumentos similares. Entonces, en este caso, lo que Alexander von Humboldt no solamente le interesa es el número, no solamente le interesa el número de la medición, sino cómo obtiene ese número, cómo llega a ese número. Y eso lo obtiene a través de una combinación entre las cartas que le escriben estos científicos, más las propias publicaciones de los científicos que también Alexander von Humboldt puede leer, por supuesto.
Gillis en sus cartas, ¿no es cierto?, corrige el dato de otros científicos que habían hecho medición en el lugar, y, ¿no es cierto?, utiliza otros ángulos de elevación, ¿no es cierto?, para establecer las alturas en relación a las condiciones locales de observación. Entonces, toda esa información, Gillis se la manda a Humboldt, y no, como digo, no solamente el dato, porque eso realmente no es tan relevante, sino que el dato y cómo llega a ese dato. ¿Cuál es el ángulo de elevación que utiliza, ¿no es cierto? Desde qué cumbre lo está haciendo, cuántas personas lo hacen y qué instrumento utiliza. Entonces, Humboldt recibe esa información, em, reproduce los mismos comentarios que en las cartas, nosotros lo hemos podido comparar, hace Gillis sobre esas mediciones y valida los datos porque los prueba uno por uno. De esta forma, Humboldt pone a prueba los datos publicados por este personaje norteamericano, eh, y se informa, ¿no es cierto?, sobre qué procedimientos, uso de instrumentos y análisis de las condiciones locales se tomaron en cuenta para generar estas mediciones. Entonces, como resumen, Humboldt, a través de Gerlin, que fue como una especie de intermediario, le pide alguna información sobre un lugar específico a Gillis. Gillis va al lugar, corrige las mediciones hechas anteriormente por otro, digamos, y le envía a Humboldt todas las mediciones con un conjunto de comentarios de cuáles son las condiciones locales que explicaban, ¿no es cierto?, ese tipo de altura que alcanzaba la nieve. Humboldt de esta manera pone a prueba los datos, como digo, sobre la información que le llega, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, el papel que juega las condiciones locales. Entonces, estos datos de Gillis pasan al libro Cosmos, a este libro que está acá, ¿no es cierto? Pasan a este libro y son después puestos como un conocimiento ya sin discusión, lo que llamamos acá en la clase, ¿no es cierto?, lo que hemos llamado una caja negra. ¿Mm? Em, el otro caso es Rudolf Filippi, que es un naturalista prusiano que este sí llegó a Chile, digamos, a establecerse, y que desde un primer tiempo, ¿no es cierto?, se vinculó con la ciencia chilena, trabajando posteriormente después como asesor y después como director del Museo Nacional de Historia Natural. Em, y también a partir de expediciones que hace. Una de estas expediciones es al volcán Osorno, en el sur de Chile, donde también, ¿no es cierto?, hace las mediciones que el propio Humboldt le encarga, ¿no es cierto?, antes de llegar a Chile, se escriben y le encarga que cuando esté en Chile haga estas mediciones, y después, en esta carta que está acá, ¿no es cierto?, Filippi le envía sus respuestas. Bien. En esta carta menciona cómo se obtuvo las alturas. Le menciona que usó el barómetro, que si bien mide, ¿no es cierto?, otras cosas, la presión, con ese instrumento podía medir las alturas. Instrumentos muy pesados, de difícil transporte, que se rompían muy, muy rápido. ¿Sí? No era tan fácil. Y después le informa también, no solo de las alturas del volcán Osorno, que es lo que le interesaba a Humboldt, sino también de otros lugares, Copiapó, Santiago, Antuco, que medidos por otros, ¿no es cierto? Y le hace todo un informe en esta carta. No solamente le está informando de las alturas, aquí ustedes lo pueden ver. ¿Pueden ver bien la carta, no? ¿Se ve bien esa carta o hay que agrandarla un poco más? No sé, ¿la ven bien o no? Sí, se ve bien, profe. Sí, ok. Entonces no es necesario agrandarla, gracias. Y acá si ustedes pudieran ver, ¿no es cierto?, verían que hay unas mediciones. Vamos a ponerla acá. Oh, me equivoqué. Em, Aquí ustedes podrían ver, quizás se ve mejor ahí, que están las mediciones de los distintos volcanes, ¿no es cierto? Que se pueden ver incluso en el nombre. Aquí dice Antuco, aquí dice Osorno. O sea, no están viendo, pero... ups. Está, ¿no es cierto?, expuesto acá. Entonces, ¿no es cierto?,
Filippi le informa a Humboldt de las mediciones que utilizó y cómo obtuvo, porque lo más importante para esta red global de información que circula no es tanto el dato, sino cómo se llegó al dato. Y esta carta que aquí le he mostrado, ¿cierto?, da muchos detalles de eso, de cómo llegó a este dato. Ahora, esta carta, ¿no es cierto?, también la publica en castellano en los anales de la Universidad de Chile como una carta al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde informa, ¿no es cierto?, del viaje, pero no le habla de la comunicación que tenía antes con Humboldt. Acá está la carta, ¿no es cierto?, extracto de la carta dirigida al secretario de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde le cuenta, ¿no es cierto?, su viaje a Osorno. Si ustedes comparan esta carta con esta carta, o sea, perdón, comparan este artículo de los anales de la Universidad de Chile con esta carta, podrían ver que son los mismos datos. Después, Filippi va a escribir de nuevo sobre este viaje a Osorno, ya no una carta, sino que ni a Humboldt ni al decano, sino un artículo en los anales de la Universidad de Chile. En el artículo, a diferencia de la carta, porque si uno mira la carta, pareciera que él estuvo solo. De hecho, dice que estuvo en lugares que nunca un indio había visitado, en fin, que era en la cima del volcán Osorno, ¿no es cierto? Sin embargo, en el artículo que escribe sobre el mismo viaje, afirma que estuvo acompañado por 2 inmigrantes alemanes de Valdivia, Guillermo Doll y Carlos Oxenius. Pero en el artículo que publica la Universidad de Chile no menciona las alturas ni el trabajo científico, sino que habla más bien de la epopeya de haber llegado hasta ese lugar. Incluso en el artículo, al momento de decir que había llegado, ¿no es cierto?, que había llegado, digamos, a la cima, dice que había ido con un indio, pero que se había, ¿no es cierto?, separado de ellos, y por lo tanto solamente ellos, los europeos, habían llegado a lograr a la cima. Eso está en los anales de la Universidad de Chile en 1853, ustedes lo pueden ver el relato ahí, donde solamente aparece Filippi con los otros alemanes y los indígenas no. Acá ustedes pueden comparar. Si uno mira la carta de Filippi a Humboldt, habla solamente que está él. Si uno mira, ¿no es cierto?, el artículo de los anales de la Universidad de Chile, uno puede ver, ¿no es cierto?, que está con otros científicos alemanes, pero y que los indios, ¿no es cierto?, los muestra como que se habían ido del lugar. Sin embargo, hay otro texto también bien importante al cual nosotros hemos tenido acceso, que son las memorias inéditas de Rudolf Filippi, se llama La descripción de mi vida, Meine Lebensbeschreibung en alemán, donde él cuenta en una parte el mismo viaje al volcán Osorno. O sea, tenemos el cuento, la historia del viaje al volcán Osorno en la carta a Filippi, la carta de Filippi, perdón, a Humboldt, lo tenemos en el artículo de la universidad, en los anales de la Universidad de Chile, y también, ¿no es cierto?, en estas memorias que todavía no hemos podido editar, porque estamos en proceso de editar, que estamos traduciendo al castellano. En estas memorias relata tal cual el ascenso al volcán Osorno, como en la carta a Humboldt, pero menciona que iba con un indio que se llama Pichi Juan, que fue el que lo hizo llegar al destino. Y dice, la mayor dificultad no fueron las mediciones o la fragilidad de los barómetros, que era un poco el tema que le había contado tanto en los artículos y también, ¿no es cierto?, en la carta a Humboldt, sino, dice, encontrar un guía que fuera capaz de hallar un camino incluso en el bosque más espeso y en una zona desconocida para él. Este naturalmente solo podría ser un indio que casi no hablaba español, dice Filippi en su memoria, digamos. Entonces, es bien interesante que los datos que obtiene Humboldt de Filippi, al parecer lo había obtenido solamente de Filippi. Después nos damos cuenta que son datos que obtiene gracias a la ayuda también de colegas de origen alemán como Guillermo Doll y Carlos Oxenius. Y después, en otro texto, como el que estoy mostrando en la descripción de mi vida, que es un texto inédito con las memorias de Filippi, nos damos cuenta del papel que jugaron los indígenas acá, que fue muy relevante y que muchas veces no aparece en la historia. Humboldt
por su parte, poseía las ediciones de los Anales de la Universidad de Chile, donde Felipe había publicado este ascenso al volcán Osorno, pero cuando va a incluir las alturas del volcán Osorno en su libro Cosmos, en ese libro que hemos estado viendo acá, llega hasta la latitud 33 y no menciona las mediciones que Felipe le había enviado en la carta. En esta carta que está acá, no, eso no las menciona. Cuando incorpora el volcán Osorno, lo describe como un conocimiento geográfico del grupo de volcanes de Chile y lo sitúa en 6.984 pies. No identificó la fuente, pero mantuvo las coordenadas descritas en la carta por Filippi. Entonces, si bien no incluye en una parte de su libro el volcán Osorno, en la otra parte cuando lo incluye, ¿no es cierto?, incluye en la utiliza los mismos parámetros de la latitud que utilizó Filippi para decir dónde estaba ubicado el volcán, pero le asigna un número distinto al cual Filippi le había hecho llegar. Después, donde de nuevo aparece el volcán Osorno, es el capítulo 4 sobre hipsometría de los volcanes. Aquí Humboldt repasa los nevados de los volcanes, altura y actividad. Sitúa el volcán Osorno, pero esta vez con una altura de 7.083 pies, porque, ¿no es cierto?, siguió las medidas de Fitzroy, que era otro viajero inglés que había llegado a Chile. ¿Desconfiaba Humboldt de los datos enviados por Filippi? Al parecer sí, porque no incorpora los datos que Filippi le envía ni en su carta ni en los artículos publicados en la Universidad de Chile. Pero el propio Filippi, en la carta que hemos estado mirando, esta carta, ¿no es cierto?, en 1852, le dice lo difícil que era, ¿no es cierto?, para él obtener datos que fueran fiables. Primero porque Chile no tenía un mapa aceptable del país, ni tampoco estudios trigonométricos, por tanto, sin trigonometría, sin la posibilidad de poner, ¿no es cierto?, el conocimiento astronómico al servicio del estudio de la Tierra, o sea, en este caso de la cartografía, era imposible tener una certeza, por ejemplo, del lugar donde se estaba estudiando. No se sabía si el volcán Osorno estaba efectivamente en esas coordenadas o si estaba corrida y simplemente ellos no tenían la posibilidad de estudiarlo. Felipe tampoco sabe cuántos volcanes existían en el país, más bien supone un dato, pero sí, ¿no es cierto?, le aclara a Humboldt que todos los datos que le envió en sus cartas son investigaciones hechas por él mismo. Eso está claro porque ocurre en este naturalista. La pregunta es por qué Humboldt no ocupa los datos de Filippi y por qué sí ocupó los datos de Gillies. ¿Por qué Gillies y sus mediciones de la zona central de Chile fueron incorporados a este libro, ¿no es cierto?, Cosmos, para poder hacer estas isotermas del planeta? ¿Y por qué no incorporó los datos que aquí, ¿no es cierto?, les envió Filippi? ¿Por qué confío más en un viajero de los Estados Unidos y no en un viajero, aunque sea alemán, que estaba vecindado en Chile? Esa es una pregunta que uno se puede hacer. ¿Por qué desconfía de unos datos y confía más en otros? Esto es muy común en la historia de la ciencia. En el caso de la astronomía también era muy común que creyeran más en algunos fabricantes de telescopios que en otros, por motivos nacionalistas a veces, u otros, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a hacer una pausa acá en la grabación antes de continuar.